En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es entender por qué esto no tiene ningún tipo de valor. Ay, sí que tiene, sí que tiene. A ver cuando me hablo en OnlyFans si por lo menos empiezo a sacar algo de dinero. Chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es intentar entender las facetas del dinero, por qué le damos importancia a estos billetes y vamos a ver qué características debe de tener una moneda para que sea buen activo como dinero y los tipos de activo que hubo a lo largo del tiempo. Lo primero de todo, a mí me explotaba mucho la cabeza cuando decían, ¿cómo que el dinero no tiene valor? Si con eso gano mi sueldo, con eso puedo gastar, con eso puedo conseguir. Sí y no. La clave es que ha habido diferentes tipos de monedas a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo que vamos a hacer es ver qué tiene que pasar para que una moneda sea fuerte y sea considerada como dinero. Lo primero, vamos a ir a los orígenes. En el mundo antiguo, cuando las civilizaciones eran todavía nómadas, lo que hacían era buscarse la vida para cazar y recolectar. A medida que la agricultura y la ganadería fueron cogiendo más peso, lo que pasa es que empezó a haber ya acumulación. Y lo que se hacía con ello era intercambiar con otras tribus o con otras personas. Yo tengo una gallina y me sobra, entonces yo quiero conseguir otra cosa, yo quiero conseguir trigo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Intercambiar. Entonces al principio estaba el trueque. El trueque era básicamente un intercambio entre dos personas. Yo tengo esto, tú tienes eso. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues nos lo intercambiamos. Pero claro, esto traía muchos problemas. El problema del trueque es la coincidencia de deseos entre las dos personas que están vendiendo. Pero esto va más allá, y es que la raíz de este problema se basa en tres supuestos. El primero es la coincidencia en escalas. Puede que lo que yo tenga no sea del mismo valor que lo que yo quiera, o viceversa. Es decir, imagínate que yo tengo muchos patos y quiero una casa o necesito una casa. Claro, ¿cuántos patos tengo que dar por una casa? El segundo problema era la coincidencia en la línea temporal. Es decir, si yo quiero vender manzanas a cambio de un coche, las manzanas son perecederas y el coche en principio no. Entonces, ¿por cuánto se tiene que intercambiar? Y lo último es la falta de coincidencia de ubicación. Por ejemplo, si yo quiero vender un piso, lo tendré que intercambiar con alguien que quiera el piso donde yo lo tengo, ya que eso no se puede trasladar. En principio las casas, a no ser que sean estas prefabricadas, no van a poder ser trasladables. Entonces es muy complicado hacer intercambios directos. Estos tres problemas traían consigo, al final, que sea muy complicado de poder comerciar. Y para ello se optó por el intercambio indirecto. ¿Qué es el intercambio indirecto? Buscar un bien que nos permita medir ese valor. Véase lo que conocemos hoy en día como nuestra moneda, nuestro dinero. Entonces, alguien me compra la casa por X dinero y yo ya con ese dinero yo ya puedo comprar otras cosas que necesite. Por eso vamos a ver qué tres papeles ha de jugar el dinero para que sea óptimo en un intercambio. El primero y más importante es lo que define al dinero per se, que es ser un instrumento de cambio. El dinero no se busca ser consumido o transformado para generar otros bienes. Se busca como medio de intercambio para yo conseguir otros bienes o servicios que desee. En este aspecto, Karl Menger, que fue uno de los fundadores de la escuela austríaca y también el creador de la teoría marginal en la economía, daba una característica esencial al dinero, que es la vendibilidad. Es decir, el hecho de que el poseedor de un objeto pueda vender en cualquier momento dicho objeto por un valor sin prejuicio de la bajada de precio. Para que nos entendamos, la vendibilidad ha de cumplir tres facetas claras para que sea considerado un bien verdaderamente vendible. Primero, que se pueda fragmentar de manera adecuada. Es decir, si yo tengo un bien que no lo puedo fragmentar, entonces ni agrupar en unidades más grandes es muy complicado trabajar con él. Para que me entendáis, si solo trabajamos con billetes de 500 euros, eso es muy complicado. Dice, vale, entonces ¿qué voy a comprar? ¿El pan y que me cueste solo 500 euros? No, lo que podemos hacer es fragmentarlo en euros, en céntimos o en unidades más grandes, como el millón, etcétera, etcétera, etcétera. La vendibilidad en el espacio, que es al final la facilidad para transportar este método de intercambio y poder llevarlo a otros lugares. Claro, el dinero, para eso, por ejemplo, es muy cómodo, ya que yo lo meto en la cartera y me lo llevo. Hoy en día puedes hacer transferencias bancarias de un país a otro sin ningún tipo de problema. Y el último, que es la vendibilidad en el tiempo. Es decir, la capacidad que tenga el dinero para mantener su valor al futuro, generando a su propietario el hecho de mantener riqueza a lo largo del tiempo. Esto último nos viene genial para introducir la segunda función del dinero,
que es ser reserva de valor. ¿Qué implica esto de reserva de valor? Pues que lo que nosotros utilicemos como moneda de intercambio no sea corrosible ni degradado a lo largo del tiempo. Por ello, por ejemplo, las manzanas no son buena fuente de valor, ya que en el futuro se van a degradar, se van a emproducer y nadie las va a querer. Y para que cumpla esta segunda función es clave que la oferta de lo que estemos utilizando como bien de intercambio no aumente radicalmente mientras yo tengo la posesión del mismo. Para ello es clave entender el ratio existencias-flujo. Y así van, ¿qué es esto? Mirad, esto es muy fácil. Las existencias al final es el stock que tengamos del bien, es decir, todo lo que se haya producido hasta fecha de hoy. Y el flujo es todo lo que se pueda producir de este bien que estamos utilizando como moneda de intercambio en futuro. Y tú dirás, ostras Iván, esto es muy engorroso, no lo acabo de entender. Mirad, es muy sencillo. Las existencias es lo que hay ya disponible a día de hoy para poder utilizar como método de intercambio. Y el flujo es lo que se puede producir de cara a futuro. Es muy importante entender que para que una moneda tenga esta segunda característica, no sea fácil de producir. Y este es el principal inconveniente que tiene el dinero fiat a día de hoy. ¿Por qué? Porque se puede dar una maquinita, imprimir con mucha facilidad. Por ejemplo, el oro, si os fijáis, es muy complicado de extraer. Por eso es tan buena reserva de valor. Entonces, la clave de esto, chicos, es que este ratio sea bajo. Es decir, que no se pueda producir mucho de golpe. Y con esto introduzco esto que os dije al principio del vídeo. ¿Por qué dije que los euros no valen nada? Bueno, el valor se lo damos nosotros como usuarios. Pero el problema es que si se produce tanto, con tanta facilidad, va perdiendo su valor. ¿Os acordáis cuando a principios de los 2000 con 50 euros podías comprar un carro de la compra lleno y hoy en día ese carro está metido vacío? Pues este es uno de los grandes problemas que tiene el dinero fiat. El euro, el dólar, el yen, todas estas monedas cuentan con este gran inconveniente. Pero claro, este problema que tiene la vendibilidad también se puede contrarrestar con la aceptación que tenga el público para utilizar dicha moneda. Es decir, sabemos que el euro no es perfecto, pero como todos los usamos, ya que está muy metido en nuestra sociedad, pues al final, digamos que puede llegar a compensar hasta cierto punto ese problema. Y la tercera y última función del dinero es ser unidad de cuenta. Es decir, a los productores lo que les indica el dinero es cuánto vale esos bienes o servicios que están dando a la sociedad. Y a los consumidores lo que nos indica es cuánto necesito para obtener lo que yo quiero. En resumen, para que el dinero sea óptimo en su función, ha de cumplir 3 requisitos. Instrumento de intercambio, reserva de valor y unidad de cuenta. Acordaros cada una de estas. Instrumento de intercambio, que tenga esa facilidad de vendibilidad, que yo pueda vender o comprar algo de manera rápida. Segundo, reserva de valor, es decir, que si yo mantengo esta moneda a lo largo del tiempo, yo pueda seguir comprando lo mismo. ¿Por qué? Porque si no, está perdiendo esa esencia. Y el último, que sea unidad de cuenta, que nos permita, de manera fácil, dar valor a algo que quiero vender o comprar. Ahora que ya conocemos cuáles son las características principales que haga de cumplir el dinero para ser buen método de intercambio, vamos a ver algunos de los dineros primitivos que hubo a lo largo de la historia, ya que hasta llegar a los euros, en algunas sociedades se utilizaba otro tipo de intercambio. Empezamos por las piedras de Rai. En una pequeña isla cerca de Filipinas, que se llama la isla de Yap, utilizaban estas piedras como método de intercambio. ¿Qué pasaba? Eran unas piedras enormes, gigantescas, aunque también podrían ser hechas a menor medida. El problema era que no se producían en esta isla, entonces tenías que traerlas de otros sitios. ¿Os acordáis de aquel ratio de existencias-flujo? Pues lo cumplía de manera muy buena, ya que no había demasiadas en la isla y era muy complicado de llegar a traer más. Entonces, ¿las 3 características que ha de tener el dinero las cumplía? Bueno, era utilizado como moneda de intercambio, ya que todo el mundo las aceptaba y se sabía de sobra de quién era la propiedad, mantenía la reserva de valor, ya que este ratio que os decía lo cumple perfectamente, y se utilizaba como unidad de cuenta para intercambiar entre unos y otros. En una isla tan pequeña todo el mundo se conocía, y entonces sabían de sobra quién era el dueño en cierto momento de la piedra. ¿Por qué? Porque dicen, esta persona pertenece a Menganito. Cuando haya una transacción, lo hacemos público y ahora ya sabemos que pertenece a fulanito. Y estaban de sobra conocido quién era el propietario y entonces a la hora de intercambiar por otros bienes se podía hacer sin ningún problema.
El problema vino en 1871, cuando David O'Keefe llegó a la isla y vio que tenían bastantes cocos. Entonces decidió traer piedras de estas de Ray de otra isla, ya que él tenía dinamita y tenía los medios para extraerlas de manera fácil, además de los barcos para poder transportarla a la isla, y entonces empezar a venderla. ¿Qué ocurre? Que el jefe de la isla vio las intenciones de David y entonces lo que hizo fue a la gente que vivía ahí prohibir comprar e intercambiar con las piedras que traía David. ¿Qué pasó al final? Pues que la carne es débil y entonces lo que ocurrió es que la población fue aceptando esas piedras e intercambiándose entre sí. Por lo tanto, a ese ratio que decía de existencias-flujo se fue al garete, ya que de repente apareció mucho flujo. Por lo tanto, esas piedras de Ray perdieron todo su valor y al final pues se dejó de utilizar, pero queda como anécdota. El segundo ejemplo fueron las cuentas de vidrio de Agri. En algunas sociedades de África se utilizaban estas cuentas porque eran muy bonitas, eran complicadas para la gente de allí de poder realizarlas, ya que se tenían que hacer a mano y de manera muy detallada, y además el vidrio era muy complicado de conseguir. Por lo tanto, se utilizaba esto, ya que podía ser también fraccionar unidades más pequeñas o hacerlas más grandes. Ya sabéis, cuanto más pequeño, menos valor, cuanto más grande, más valor. Pasa un poco como con los diamantes, ¿no? Y lo que ocurre es que al final, otra vez la sociedad occidental llevó al traste con esta moneda de intercambio, ya que los colonos occidentales europeos tenían mucha facilidad para traer el vidrio, y entonces lo que querían eran los bienes que tenían estas sociedades. Conclusión, otra vez ese ratio existencias-flujo. Lo que hicieron los europeos fue traer un montón de estas cuentas, repartirlas entre la población para comprar lo que ellos querían, y conclusión, que al final esta moneda también perdió un poco el sentido. ¿Qué más ejemplos de dinero primitivo hemos tenido a lo largo del tiempo? Pues las conchas marinas. Entonces, ¿por qué? Las conchas marinas en América del Norte, del Sur y algunos lugares de África y Asia eran muy valiosas, ya que eran muy complicadas de extraer, ya que tú tenías que entrar al mar y ser capaz de conseguirlas. Y eso no todo el mundo podía hacerlo, había que tener unos pulmones muy buenos. Eran objetos muy preciosos y muy valorados, que se utilizaban eso como método de intercambio. Y obviamente las había más grandes, más pequeñas, más bonitas, más feas. Entonces, digamos que dentro de estas sociedades cumplía un poco su labor. El problema fue que los barcos, cuando fueron modernizándose, lo que hacían era captar más fácilmente estas conchas y perdieron un poco el sentido. Volvemos a lo mismo de antes. Cuando de repente aparece muchísima oferta de este bien que antes era escaso, pues pierde el sentido, un poco en base a ese ratio que decíamos de existencias-flujo otra vez. Y otro dinero primitivo que hubo durante muchísimos años en las sociedades y relativamente también hasta hace poco, era el ganado. ¿Por qué? Porque era un bien muy valioso, ya que te servía para la agricultura y para también el consumo propio. Entonces, ¿cuál fue el problema? Bueno, aunque el ratio de existencias-flujo era relativamente muy bajo, ya que era muy complicado de repente sacar gran cantidad de ganado, pues tenía otros problemas, que es al final el transporte, el dividirlo en unidades más pequeñas. Hemos visto algunos ejemplos, pero ¿cómo fue evolucionando esto? Mirad, a medida que iba pasando la sociedad, se descubrió que metales como el cobre, la plata o el oro eran muy valiosos, ya que eran muy difíciles de extraer y la gente les daba mucho valor. En todas las sociedades, en cualquiera, en África, en América, en Asia, en Europa. Entonces, lo que pasó es que empezaron a tener mucho prestigio estos metales, sobre todo el oro, porque no es corrosivo y es muy complicado de extraer. Por lo tanto, el oro cumple un poco con todas esas características que veíamos. Igual no la de vendibilidad, ya que es muy complicado de transportar conmigo. Y debido a esta particularidad, comenzó a utilizarse o implementarse la moneda fiat, lo que hoy conocemos como el dinero contante y sonante. ¿Por qué? Porque al comienzo se respaldaba en oro. Ya desde la antigua sociedad romana empezaron a acuñar monedas con X cantidad de oro o plata, en aquel caso. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, la codicia humana lo que hacían era alterar esas monedas, las recortaban un poco para que pesasen menos y entonces tenías tú un poco más de este metal y esa moneda pesaba menos. Entonces perdía valor. La gente se daba cuenta de esto y al final eso acabó perdiendo tanto el valor que el Imperio Romano tuvo una gran decadencia. Ya más hacia el futuro, hacia el siglo XIX, comenzamos ya con los ejemplos de las monedas que hoy en día reinan en Europa y que luego pasaron a ser parte del euro. Y es que los orígenes del dinero fiat eran muy valiosos, ya que estaban respaldados en oro. Es decir, el Banco Central, si quería imprimir nuevos billetes, tenía que tener X cantidad de oro, y si no, no lo podían hacer.
¿Qué ocurre? Que esto era muy perjudicial para algunos países, como véase Estados Unidos, ya que cuando entraban en economías de guerra no podían pagar todo ese material. Entonces lo que idearon fue el Tratado de Bretton Woods. ¿En qué consistió? En desligar el dólar del oro. ¿Por qué? Porque tú antes podías llegar con tus dólares y en el banco intercambiarlos directamente por oro. Lo que pasa es que las reservas de oro de algunos países empezaron a intercambiarse entre ellos y algunos países quedaron muy escasos de este bien tan preciado. Además, lo que pasa es que los gobiernos así tienen mucho más control, ya que yo puedo imprimir para pagar mis deudas. Conclusión, lo que estás haciendo es empobrecer a tu población. Y por eso en los últimos años está habiendo un boom con las criptomonedas, en concreto con el Bitcoin, porque parece que cumple muy bien con todas estas funciones del dinero. El único problema que tiene actualmente es el de unidad de cuenta, ya que es muy complicado comprar y vender en Bitcoin, ya que los precios fluctúan demasiado todavía, aunque las otras dos características las está cumpliendo bastante bien, y esto lo veremos en un vídeo ya en el futuro. Chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya entretenido y sobre todo que os haya transmitido también este conocimiento que no teníais. Lo más importante, recordad, es que vosotros y vosotras indaguéis, que os dé el gusanillo y que leáis, que investiguéis por ahí por vuestra cuenta. Y finalmente, suscribiros al canal, dejadme vuestro like y comentadme a ver qué os ha parecido el vídeo y sobre todo que me dejéis ideas también para futuros vídeos, a ver sobre qué más podemos hablar en el canal. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.